Muchos discípulos de Jesucristo al escucharlo dijeron, es demasiado fuerte en su manera de hablar. ¿Quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús que sus discípulos criticaban, les dijo, esto les escandaliza. Cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Evangelio según San Juan capítulo 6, versos 60 al 69. El Espíritu es el que da vida. Evangelio en las notas amables a la palabra de Dios, sábado 29 de abril, año 2023. Nuestra santa para hoy es una doctora de la Iglesia, copatrona de Europa, es italiana y se llama Santa Catalina de Siena. Nace en Siena, Italia. La Iglesia celebra hoy la fiesta de Santa Catalina de Siena. Es una mística, es una doctora de la Iglesia y hace parte de la Tercera Orden de Santo Domingo de Guzmán, gran defensora del papado y es copatrona de Europa. Si somos lo que debemos ser, prenderemos el fuego del amor en el mundo. Ese era el lema de la santa. Es un lema que es muy válido hoy en día, desde la época de la santa que estaba corriendo el año 1347, siglo XIII de la historia italiana. Y la santa dice esa frase, la doctora de la Iglesia, si las personas son lo que deben ser, tal como deberían ser de acuerdo a la palabra de Dios, entonces prenderían el amor, el fuego del amor en el mundo. No habría tanto odio, no habría tanta guerra, no habría tanta discriminación como la hay en el mundo. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. El Espíritu es el que da la vida, la carne no sirve para nada. Tiene toda la razón la palabra de Dios. La palabra de Dios para los seguidores de Jesucristo en el momento que estaban muy cerca de Él, que lo escucharon hablar en público en las sinagogas, lo criticaban los mismos que lo seguían, murmuraban del Maestro. Les escandalizaba su manera de hablar. Esa manera de hablar es imposible que un ser humano haga eso. Parece que el ser humano ha tenido esa tentación a lo largo de toda la historia. Es imposible que un ser humano haga eso. Es imposible que un ser humano sea santo. Es imposible que un ser humano sea perfecto. Uno le escucha a la gente a decir, no hay nadie perfecto, todos tenemos defecto, todos tenemos rabo de paja, todos somos imperfectos. Y si nos la vamos a pasar diciendo todos los siglos lo mismo, el mundo sigue igual de desbaratado, porque como no hay nadie que piense diferente, Jesús comenzó a pensar diferente y enseñó la cláusula que le puede dar la respuesta a tanto problema que tiene la sociedad y que lo ha tenido a lo largo de la historia. El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. El Salvador del mundo indica el camino exacto para lograr ser un buen creyente, católico, practicante. Algunos no lo entienden. Otras personas se escandalizan, otras personas no creen que eso sea verdad, que exista gente buena, santa, limpia, transparente, noble, que no hable mal de nadie, que respete mucho a los demás.
creen que no existen. Algunos creerán eso. El maestro no pide absolutamente nada imposible para un ser humano. El consejo del maestro es saber entender qué significa un consejo para un ser humano. Espíritu da vida, carne no sirve para nada. Basta como acostumbrarse a pensar cómo lo haría Dios. Eso es el espíritu que da vida, y menos como lo harían los seres humanos que no tengan el espíritu de Dios. Eso se llama carne. ¿Cómo actúa una persona que verdaderamente tiene a Dios en su corazón? ¿Cómo actúa? ¿Y cómo actúa una persona que no tiene a Dios a su corazón? ¿Y cómo acaba con la dignidad de los demás? Daña familias, daña la iglesia, daña la vida parroquial, daña todo, daña la vida empresarial, porque le falta eso, el espíritu. Son dos palabras que uno encuentra en la Santa Biblia, la palabra espíritu y la palabra carne. Y la palabra carne es una palabra sarx, que es el original de esa palabra. Carne significa debilidad, tentación. No tiene espíritu, no tiene gracia. Es una persona que queda uno impactado cómo habla, cómo derrota a los demás, cómo no mide las palabras y daña la vida a las demás personas. Carne, carne, carne significa eso. Espíritu es cuando uno le nota a las personas la prudencia, el respeto, el alejamiento, el evitar el problema, la dificultad. Esa persona tiene espíritu, mide todo porque tiene espíritu y gracia de Dios. ¿Quién logra dejarse guiar por el espíritu de Dios? Entonces aprende a vivir de acuerdo a esa cláusula de Jesucristo. El espíritu es el que da vida. Si la persona se deja guiar por el espíritu de Dios, la Biblia dice que el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, según el Evangelio, según San Marcos capítulo 16, sacará demonios, hablará idiomas, tomará serpientes, no le hará daño, le impondrá las manos a los enfermos y quedarán sanos. Todas esas personas que hacen maravillas en la sociedad, la respuesta ahí la está dando la Biblia. Tienen el Espíritu de Dios. O sea que todo se logra con el don del Espíritu de Dios. No existe nada que una persona lo logre con la propia fuerza o con la inteligencia. Eso no es cierto. Hay gente que dice, es que yo soy muy inteligente. Es que yo tengo una cabeza muy buena. No, mentiroso. No existe nada que se logre, dice la Biblia, con la fuerza sola del ser humano, con la inteligencia del ser humano. Jesucristo dice, sin mí nada podrán hacer si no están conmigo. La palabra y el Espíritu de Dios entonces transforma totalmente a una persona creyente. Lo mismo que el maestro de Nazaret pudo realizar maravillas porque estaba con su papá. Todo lo hizo en coordinación con su papá Dios. Lo harán todos aquellos que confíen en la palabra de Dios. El ejemplo lo da primero Jesucristo. Se identificó con su papá, respetó a su papá, hizo la voluntad del papá y lo logró. Tuvo el éxito. Mi Padre Celestial, y hablaba con mucho respeto y prudencia de su papá. El maestro depende de su Padre Celestial y él mismo le dijo a los que lo seguían, eso quedó ahí consignado, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, todo lo que les he dado a ustedes lo he recibido de mi papá. Ellos creen que yo soy un enviado de Dios. Oigan esa frase tan sabia de Jesús de Nazaret. Todo lo que yo les he enseñado y lo que ustedes se maravillan de mí, me lo regaló mi papá, mi Padre Celestial. Capítulo 17, Evangelio de San Juan. Entonces, un excelente consejo para un discípulo es la respuesta de San Pedro que le dio a Jesucristo. San Pedro le dijo a Jesucristo, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios. Muy elocuente San Pedro y muy sabio. ¿Quién le indicó eso? El Espíritu Santo. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. El Papa Benedicto XVI
enseña que un ser humano, a pesar de tener debilidades y limitaciones, puede arriesgarse a seguir a Jesucristo, pero confiando en la fuerza del Espíritu Santo. Lo va a lograr, dice el Papa Benedicto XVI, ser una excelente persona, ser un hombre casi perfecto si se deja guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu da vida, la carne no sirve para nada. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.